Hola a todos. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Robert Barnes. Bienvenido de nuevo, Robert. Encantado de estar aquí. Robert, déjame empezar por lo que está ocurriendo, por lo que ha pasado entre Israel y Turquía, el ataque a Siria, que preocupa tanto a Israel, porque hace solo unos momentos hemos sabido que el Mossad israelí habló con el gobierno en Siria, con al-Shara, al-Sholani, y les advirtió sobre la actividad turca en Siria. Y parece que Benjamin Netanyahu dijo que no atendieron a estas palabras, a estas señales que estaban tratando de enviar a Turquía. No se los tomaron en serio. Así que se ve venir el ataque, y hay una especie de, diría yo, preocupación por parte de Tom Barak. Por ejemplo, la administración Trump ve el riesgo de una escalada entre Israel y Turquía. ¿Y cómo encajas todas estas cosas? Porque tienen las elecciones en Israel. Están luchando, Netanyahu está luchando por su supervivencia en Israel. Por otro lado, de algún modo, están intensificando los ataques en el sur del Líbano. El ataque contra Siria, contra Gaza. Y no hay manera de entender qué está pasando en Israel. ¿Qué interpretación haces de lo que ocurre con estos nuevos ataques contra Siria? Básicamente, Bibi está en serios apuros. Las encuestas y los mercados de predicción le dan más de un 70% de probabilidades de perder las elecciones de este octubre, y las perdería frente al nuevo partido Yashar, fundado por el ex general de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eisenkot. Creo que se pronuncia así su nombre. Si lo he pronunciado mal, pido disculpas, pero destrozo todos los nombres cuando se trata de pronunciación. Así que parece que va a entrar con facilidad. Y da la impresión de que Bibi y los partidos de la derecha dura podrían perder hasta la mitad, o incluso más, de los escaños que tenían en las elecciones anteriores. Y eso, por supuesto, no es solo un desastre político para Bibi, sino también un desastre personal, porque significa que sus juicios volverían a ponerse en marcha a pleno rendimiento. La mayoría de quienes han evaluado las pruebas en sus juicios dicen que, básicamente, extorsionaba a la gente para conseguir cantidades enormes de puros cubanos, algo que puedo entender. Larry y yo entendemos los dos ese hábito en particular. Pero no utilizar recursos del Estado de esa manera para conseguirlos, y menos aún en Israel, donde hay normas muy estrictas contra eso. Y luego su mujer encargaba básicamente barriles de champán al día. Y Bibi siguió con ella porque le fue infiel allá por los 90, le pillaron, y él mismo lo confesó pensando que estaban a punto de publicar una cinta. Resultó que no había ninguna cinta, pero él ya estaba fastidiado. Así que desde entonces ha estado pegado a ella. Quiero decir, ella es una auténtica borracha. Quiero decir, vaya. Y así, ya sabe, iba sacándole cosas a la gente. Favoritismo fiscal, este favor, aquel acuerdo, este otro acuerdo. Y el lobby israelí en Estados Unidos siempre ha estado profundamente ligado a Bibi, y en particular al partido Likud. No es el mismo lobby israelí para los partidos no vinculados a Bibi. La gente se ha centrado en Naftali Bennett. Es muy poco probable. Hay un 90% de posibilidades de que no sea el próximo primer ministro. Es este tipo, Eisenkot, que ha surgido casi de la nada. Y en algunos círculos hay cierta esperanza de que modere la postura de Israel, principalmente porque antes del 7 de octubre de 2023 había planteado la idea de una solución de 2 estados para Israel. Ahora bien, no se le conoce precisamente por ser blando en lo militar. Es el tipo que ayudó a desarrollar la idea del castigo colectivo a comunidades en el Líbano para llegar a Hezbollah. Así que, militarmente, así es él. Pero es de los de ir con todo o retirarse. No quiere, ya sabes, tropas terrestres permanentes. No quiere conflictos constantes e interminables. No quiere meterse en más de lo que puede manejar. Así que se da por hecho que tendría mucha más predisposición que Bibi a retirar la presencia israelí, de impulsar la guerra con Irán, del sur del Líbano, de Gaza y de Siria. Y Bibi lo ve como que están pasando dos cosas.
Una es que, entre el entorno de Bibi en Israel, existe la creencia de que esta puede ser su última oportunidad. Por eso están yendo a por todas en Gaza, a por todas en Líbano, a por todas en Siria, a por todas en Irán, a por todas, y tratando de provocar conflictos con Qatar y con Turquía. Y quizá, entre bastidores, junto con los ucranianos, con muchos de estos diversos grupos de tipo ucraniano, mediante estos distintos ataques de falsa bandera contra los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, los saudíes y los líderes turcos. Y se puede ver, porque una de las razones por las que están desesperados es que creen que este es su último aliento. Y la otra razón es que creen que esta es la única forma de revertir el resultado electoral, creando los máximos riesgos de seguridad y miedo entre la población israelí. Parece que eso es por lo que Bibi lo está apostando todo. Y sin embargo, no está funcionando. Alastair Crooke ha estado siguiendo la prensa hebrea. Han detallado que, básicamente, Bibi tiene un escándalo al estilo de las armas de destrucción masiva en Irak. Es decir, la propia inteligencia militar israelí y los analistas del Mossad le dijeron a Bibi que en realidad Irán no estaba ni de lejos cerca de tener un arma nuclear en términos de intención. Siempre han tenido la capacidad, pero no la intención. También le dijeron que el régimen iraní no colapsaría y que no sería una guerra de 4 o 5 días. Y aún así, Bibi ocultó esa información y mintió al presidente de Estados Unidos sobre lo que le estaba diciendo su propia inteligencia. Así que eso, en algún momento, va a estallar como un escándalo. Y luego tienen un problema de fuga de cerebros en Israel. Es uno de los temas de campaña. Bibi hace campaña con la idea de que han estado perdiendo a parte de su gente más cualificada durante los últimos 3 o 4 años. No quieren verse implicados en estos conflictos interminables. Así que creo que no vamos a ver a Bibi ceder en absoluto de aquí al día de las elecciones. Trump pensó durante un tiempo que podía lograr que diera marcha atrás a cambio de un respaldo de Trump, pensando que eso le haría cruzar la meta. Y ese era el mensaje de Kushner cuando fue a visitarle. Pero se podía ver por el comportamiento posterior de Kushner, que básicamente fue muy despectivo con la postura de Hamas después de haberle prometido a Hamas lo contrario el día anterior. Hablaba de que podrían entrar en 60 a 90 días. Así que todo consiste en intentar negociar y sortear el propio interés político de Bibi, y si va a hacer estallar el mundo de aquí al día de las elecciones solo para salvar su propio pellejo. Y eso es en gran medida lo que está pasando. El otro factor es lo que parecen ser operaciones de inteligencia al estilo de la Operación Gladio, al estilo de la Cuba posterior a Batista, llevando a cabo todo tipo de operaciones de falsa bandera y sucesos de tipo terrorista por todo Oriente Medio. Sé que entrevistaste al profesor Morandi, que identificó eso como un posible punto de riesgo, y está por todas partes. La gente tiene que volver y mirar cómo llevamos a cabo la Operación Gladio, cómo trabajamos con el crimen organizado durante la Segunda Guerra Mundial, con Lucky Luciano ayudando a establecer y posteriormente ampliando la colaboración con la mafia corsa que creó la French Connection y todo aquello. Lo primero que hacemos cuando vamos a Afganistán es asegurarnos de que esos campos de amapolas estén en marcha y de que el opio fluya. Lo mismo ocurrió en Vietnam con Air America, como es bien sabido. Pero también lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial con Lucky Luciano, que era uno de los reyes del narcotráfico mucho antes que nadie. Lo mismo con los cárteles de la droga en Colombia y México en los años 80 y 90. Esto se detalla en una amplia variedad de producciones cinematográficas, pero también aparece en los registros legales reales o en los trabajos periodísticos de gente como Gary Webb. Así que nos aliamos con esta gente desagradable porque son los mejores en trata de personas. Son los mejores en blanqueo de información. Son los mejores en blanqueo de dinero.
son los mejores en sabotaje, saboteadores, extorsión, amenazas y sobornos. Ya sabe, cuando se quiere desestabilizar o tomar el control de un gobierno o protegerlo de una revolución o una rebelión, quienes saben hacer eso son personas del crimen organizado. Y a eso nos dedicábamos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge la Operación Gladio, con esos ejércitos clandestinos que dejamos repartidos por Europa Central y del Este, e incluso por partes de Europa Occidental. Estos ejércitos clandestinos se fusionaron con elementos del crimen organizado. El objetivo era dejarlos allí para que tuvieran arsenales de armas y estuvieran ya entrenados en caso de una invasión soviética. Esa era la premisa. El problema era con quién nos acostábamos y qué les dejábamos en cuanto a herramientas y técnicas. Eso creó todo tipo de problemas que se manifestaron en terrorismo, robos y diversas actividades de crimen organizado, desde Italia hasta los Países Bajos en los años 70, 80 y primeros 90. Intentamos reprimirlo, pero al final saldría a la luz. Uno de los lugares más importantes donde llevamos a cabo la Operación Gladio fue Ucrania. Así que no son precisamente la clase de gente más amistosa y agradable a la que dejar en el poder. Luego hay que ver cómo utilizó a los cubanos posteriores a Batista. Esos cubanos formaban parte del gobierno de Batista, que huyó cuando Fidel tomó el poder. Personas como Félix Rodríguez aparecen por todas partes, desde matar a Ernesto Che Guevara en Bolivia, contra las órdenes de Estados Unidos, por cierto, y llevar su reloj durante los siguientes 20 años, de lo que presumía, hasta aparecer en pleno caso Irán-Contra, 20 años después. Utilizamos a los cubanos como una especie de blanqueadores grises, internos, blanqueadores de dinero, blanqueadores de información. Son el tipo de conexión entre el mundo del crimen organizado y el mundo del gobierno institucional. Y la otra ventaja es que te metes en el tráfico de drogas, de armas o de personas y generas dinero en efectivo independiente, totalmente fuera de los libros, para diversas operaciones de inteligencia a escala mundial. A mí me parece que hemos hecho eso con los ucranianos. Tiene sentido. Está todo el entorno de los tipos Soros. Ucrania era el lugar favorito de George Soros para andar metiendo mano después de 1990. Teníamos el aspecto residual de la Operación Gladio, que llegó hasta crear una historia falsa de nacionalismo ucraniano, financiada en gran parte desde Harvard en los años 70, que reinterpretaba la historia de las hambrunas soviéticas como una historia anti-ucraniana. Todo ese tipo de cosas. Pero parece que hemos armado a un montón de lunáticos, ya sabes, tipos neonazis, mercenarios. Hemos traído a sicarios de cárteles colombianos. Hemos traído a terroristas islámicos. Hemos utilizado, en cierto modo, a muchos de los mujahidines en Afganistán de esta manera. Y luego, más tarde, a otros grupos de todo el mundo islámico, suní, wahhabí. Ya sabes, hay una razón por la que siguen apareciendo para cometer terrorismo, pero nunca atacan a Israel. Es una pista de quién los financia y los respalda. Y hasta los enviamos a Ucrania. Así que los estamos reuniendo a todos. Ya sabes, conoce a tu hermano terrorista islámico suní, a tu hermano del crimen organizado, a tu hermano del cártel colombiano, a tu neonazi ucraniano. Así que sospecho que están apareciendo en todos esos lugares. Podrían estar en sitios como Israel, podrían estar en sitios como Egipto. Podrían explicar estos ataques sin explicación que hemos estado viendo de forma esporádica, pero que han empezado a intensificarse durante el último mes. ¿Y cuál es la conexión? Bibi Netanyahu está en serios problemas políticos en Israel. Necesita que todo estalle, que haya tanto caos y que el público tenga tanto miedo que lo reelijan. Es su última oportunidad de ganar. Y por desgracia, por eso creo que veremos una escalada de esto, en vez de una disminución, pese a las peticiones de Kushner para que llegue a un acuerdo y sea generoso a cambio de conseguir el respaldo de Trump. No parece que eso lo haya convencido. ¿Cómo ve el conflicto en el Golfo Pérsico, con Israel en primer plano? Por un lado,
Donald Trump dijo ayer que había dejado de negociar con los iraníes. Por cierto, no había negociaciones, pero dijo que las había interrumpido. Habla de estrangular la economía iraní y de presionar a Irán, y este bloqueo va a continuar. También hablan de reducir la importancia de este comercio para la mayoría. Donald Trump dijo que una de las alternativas sería Texas, Luisiana, ya sabe. Pero, al mirar la situación, parece que las dos partes están a la espera, observándose mutuamente y decidiendo qué hacer. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cuál será el próximo movimiento? ¿Cómo ve la situación? ¿Cuál cree que será el siguiente movimiento de ambas partes, por parte de los iraníes o por parte de Estados Unidos? Creo que los iraníes están tentando a Trump para que vuelva a meterse en un conflicto de una forma en la que consideran que tienen ventaja para ganar. Creen que eso agravaría el daño económico a Trump justo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato. Lo hundiría en esas elecciones y les daría no solo una forma de venganza, sino también una forma de disuasión política y práctica. Porque un Trump con una Cámara de Representantes demócrata y un Senado demócrata va a pasar todo el tiempo defendiéndose de investigaciones y procesos de destitución. Y esa no es una buena posición desde la que intentar hacer la guerra contra Irán. A mí me parece que esa es su lógica. Escribí un artículo en Substack sobre la opinión pública iraní, y ya en octubre, antes de este conflicto, estaba claro que esa opinión se había endurecido. La opinión pública iraní pasó de estar de acuerdo con el líder supremo en no usar ni desarrollar armas nucleares a creer que el Islam sí respaldaba desarrollar armas nucleares. Y esto fue antes de la guerra. Mi cálculo es que esas cifras están entre el 60 y tantos y el 70 y pocos %. Así que lo que se ve en el endurecimiento de la posición de la población iraní y de sus dirigentes refleja lo que percibieron en la opinión pública. Y si tenían alguna duda, el funeral y la reacción al funeral del ayatolá y de su nieta de 4 años, ese pequeño ataúd delante de todos los demás, dejaron meridianamente claro cuál es la postura de esa población. Quiero decir, el presidente iraní estaba tratando de buscar excusas de por qué habían mantenido algún nivel de diplomacia, y siempre han escalado con Trump. En otras palabras, si Trump se echa atrás en un acuerdo, el muro se hace 3 metros más alto, como le gustaba decir a Trump durante el debate sobre el muro con México en la campaña presidencial de 2016. Es decir, cada vez que se echara atrás, le iban a hacer pagar un precio más alto. Entienden que no pueden recompensar a Trump por echarse atrás en acuerdos ni por sus amenazas extorsivas. Y por eso el memorando de entendimiento pasó de ser algo que podían discutir, no, ahora tienes que cumplir con hechos cada uno de estos términos antes de que vayamos a abrir el estrecho. Así que ya sabe, pongan fin al bloqueo y abriremos un poco más el estrecho. Liberen los fondos, nuestros fondos congelados, y abriremos un poco más el estrecho. Pongan fin a las sanciones y abriremos un poco más el estrecho. Reduzcan su presencia militar en Oriental. Reabriremos un país estrecho. Así que ese es el acuerdo. No van a basarse en un acuerdo. Van a basarse en comportamientos. Creo que eso es práctico dadas las circunstancias, porque Trump ha demostrado ser incapaz de llegar a acuerdos. Ya sea que lo atribuyas, como hago yo, a un cambio de personalidad y a un deterioro de su salud mental, basándome en lo que personas muy cercanas al presidente me dijeron ya en enero, que llevaba meses ocurriendo, o simplemente mire su comportamiento de los últimos 6 meses. No puede ceñirse a ningún acuerdo. Entonces miras las realidades prácticas para Trump. Solo puede seguir soltando patrañas hasta cierto punto. Así que Scott Bessent hoy está intentando duplicar las compras de bonos a 30 años, porque acaba de alcanzar el tipo más alto desde la crisis financiera global. Lo mismo ocurre con los bonos a 20 y a 10 años. Siguen rozando esos tipos. Luego está el carry trade del yen japonés,
tuvo que rescatar al yen japonés justo la semana pasada por la cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos que tienen los japoneses, y no queríamos que empezaran a deshacerse de esos bonos y a inundar el mercado con ellos, no en este momento concreto, disparando las rentabilidades. Pero al mismo tiempo, necesita que el carry trade del yen japonés siga funcionando, porque se podía pedir prestado en yenes a tipos de interés mucho más bajos que en Estados Unidos. Y ese dinero se canalizó y alimentó una gran parte del auge de la renta variable occidental. Bueno, esos tipos de interés japoneses siguen subiendo y subiendo y subiendo. No son solo los tipos de interés de Estados Unidos. Los tipos de interés alemanes están alcanzando máximos históricos. Los tipos de interés franceses alcanzando máximos históricos, esperando a que los gilts del Reino Unido vuelvan a provocar otra crisis de deuda pública allí. Así que esto es una señal de que al mercado de bonos no le gusta lo que está pasando en el escenario global. Luego tienes, ya sabes, a Trump vaciando continuamente las reservas estratégicas, fingiendo que no tenemos un problema. Pero puedes contar lo que quieras en Fox News. Todo el mundo va a la gasolinera y ve cuál es el precio. Todo el que tiene que usar diésel ve cuál es el precio. Todo el que tiene que usar combustible de aviación ve cuál es el precio. Y esos precios suben y suben y suben y suben. Y el diésel es, por supuesto, esencial para la economía estadounidense, porque es muy importante para transportar bienes esenciales y necesarios por toda nuestra economía, porque Estados Unidos es un país enorme. Así que esas son realidades que no puedes evitar. Son realidades que no puedes ignorar. Puedes fingir que no están ahí, pero los votantes las ven en tiempo real. Así que el mercado de bonos cuenta una historia distinta. Tradicionalmente, Deutsche Bank y otros han establecido el índice TACO, cuando el bono a 10 años superaba el 4,5%, cuando la gasolina superaba los $4 y cuando su índice de aprobación caía a la franja de los 30, Trump hacía TACO. Bueno, el índice de aprobación está en torno al 33%. La gasolina está muy por encima de los $4 por galón, de forma constante. En algunos lugares está en su nivel más alto en 20, 40 o 50 años, según donde estés. Y el tipo de interés del bono a 10 años está en el 4,7% y subiendo. Así que todo eso diría que Trump tiene que hacer TACO. Luego están las limitaciones cinéticas de las que Keynes tanto insistió en hablarle a Trump. Se lo filtró a alguien a quien Trump, acto seguido, despidió justo antes de que empezara todo esto. Hegseth lleva tiempo gritándole por eso. Pero, cuando se produjo el ataque en Jordania y Trump lo vio en tiempo real, se dio cuenta de que no tiene ni las armas ofensivas ni las defensivas que necesita para poder volver a un conflicto cinético a gran escala con Irán. E Irán también lo sabe. Por eso Irán se da cuenta de que Trump es muy vulnerable en este momento. Se acercan las elecciones. La economía está fatal y su vulnerabilidad militar cinética es más alta que nunca, con una enorme merma y una moral baja entre nuestros soldados, marines y aviadores, que escriben cosas en los aviones como «pórtate bien». Bombardead Irán. Sabes, no habíamos visto públicamente este nivel de protestas en un conflicto de Estados Unidos desde Vietnam. Hay que remontarse a Vietnam para encontrar un caso en el que se filtrara cuántos soldados estadounidenses estaban profundamente descontentos con aquel conflicto y no estaban siendo bien tratados ni bien atendidos. Y no es solo el USS Lincoln, es prácticamente todos los barcos de la región. Son grandes sectores de... He tenido noticias de diversas personas del ámbito militar. No voy a entrar en por qué algunas contactaron conmigo, por motivos legales. Pero básicamente lo que detallaron hace meses es lo que está ocurriendo ahora. Y entonces ya era malo. Imaginaos cómo será ahora. No lo planeamos. Planeamos una guerra de 4 días, así que no teníamos logística. Es como, ¿qué pasa si inutilizan? ¿Cómo es posible que no hagas planes de contingencia? ¿Qué hacemos si inutilizan la base naval de Bahrein, la base de la Quinta Flota? ¿Qué hacemos? Por lo visto,
Esa fue la respuesta de nuestros expertos militares. Todos esos generales reciben más insignias en las solapas, esos pinchos, según cuánto pierdan, ¿no? Van y dicen, no, yo perdí 9. No, tú solo perdiste 3. Para eso están nuestros generales. Son completamente inútiles, salvo para sacar tajada del complejo militar industrial e ir a decir estupideces en Fox que Trump de vez en cuando se cree. Volverá y dirá, bueno, ¿qué os parece esto? Alguna locura que dijo Keane, Kellogg o alguno de esos otros chalados, y Keane volverá a decirle que no. Claro, mientras tanto, él sigue tanteando la idea de, oye, ¿y si usamos algunas armas nucleares? ¿Qué os parece usar armas nucleares? Es la tercera vez que hace esto durante la guerra de Irán. Y, por tercera vez, le dijeron que no podía hacerlo, que no. Pero por eso se filtró a Marjorie Taylor Greene, porque Trump estaba otra vez con esa idea. Salieron a desmentirlo a medias, pero me preocupó que no lo negaran por completo. Yo quería que hiciera lo que le obligaron a hacer las 2 veces anteriores que ocurrió esto. Dejar constancia y decir, yo nunca haría eso, y todo lo demás. En cambio, actuó como si Marjorie Taylor Greene no supiera de qué está hablando. Vale, que salga y diga, de ninguna manera, bajo ningún concepto, usaría armas nucleares. Punto final. En estas circunstancias, no. Y esta vez, más o menos, no lo hizo, lo cual preocupa un poco. Así que hay una fuerte resistencia incluso a la idea de usarlas, pero no por parte del propio Trump, por desgracia, porque tiene el cerebro un poco frito. No sé si habéis visto aquellos anuncios estadounidenses de los 80, con huevos friéndose, que decían, así queda tu cerebro con las drogas. Pues básicamente es lo mismo que tu cerebro con Laura Loomer. Acabas como está Trump. Pero esperemos que el resto del mundo mantenga la calma lo suficiente para evitar que todo salte por los aires de mala manera. Porque Trump está en una situación militar, monetaria y política en la que no puede escalar de forma significativa sin que el riesgo de que se le vuelva en contra sea mayor que el riesgo de que se le vuelva en contra a Irán. Y él lo sabe. Creo que lo más importante, Robert, es quién habla con él y quién es la principal persona influyente en el círculo íntimo de Donald Trump. Porque cuando miras a Scott Bessent, por ejemplo, cada vez que habla de cuestiones económicas en relación con el estrecho de Hormuz, dice, podemos simplemente, es solo cuestión de tiempo. En 2 años vamos a reducir la importancia de este estrecho, y eso va a ser grande y hermoso para nosotros. Así que, si escucha a estas personas que le están proporcionando información falsa, ¿qué esperarías de este tipo? Y no va a llegar a una conclusión lógica ni a tener la mentalidad necesaria para resolver los problemas. Este es el problema de la administración, de todos en conjunto. No estoy hablando de unos pocos. Se ha mencionado a Pete Hegseth. MSNBC informó de que Pete Hegseth no le contó lo que estaba ocurriendo en la Quinta Flota, en Bahrein, la devastación que se ha producido, que reabastecer al Abraham Lincoln fue tan difícil para los estadounidenses. Son cuestiones pequeñas, pero al juntarse todas, generan una enorme falta de comprensión por parte del presidente. Ese es el problema a la hora de abordar el panorama general de lo que está ocurriendo. Sí, la clave aquí es, recordad el meme de la película de Hitler, el Hitler de sus últimos días, en el que ya sabéis, grita y golpea la mesa. Han hecho como 100 versiones en meme. La cuestión no es quién habla con Trump, sino con quién habla Trump. El problema es que Trump apartará a cualquiera que le dé información que no quiere oír. Por eso, Soros Scotty, que es un maestro de la manipulación, tanto de los mercados de materias primas como de los mercados de divisas, se inventa estupideces ridículas, algo que hace con regularidad. Hay personas que han sido amigas y seguidores de Bessent toda la vida a quienes les hace muchísima gracia porque saben que Bessent sabe que está mintiendo. Así que cuando Bessent, ya sabes, hace como 2 años,
El año pasado, Bessent dijo, sustituiremos el monopolio de China sobre las materias primas de tierras raras probablemente en un año. En alrededor de un año lo sustituiremos. Así que China se pasó de la raya. Van a lamentar cómo lo gestionaron. Quiero decir, la realidad es esta. ¿Te imaginas intentar farolear a los chinos? Pues eso es lo que Bessent y Trump intentaron hacer, y los chinos les pasaron por encima. A Trump le dieron una bofetada la última vez que fue a Pekín a mendigar ayuda, y por eso tuvo que escabullirse de su gran guerra arancelaria, que era su medida emblemática con China, porque no había entendido que no se podía farolear a los chinos, y además que tenían el monopolio de las tierras raras. Así que cuando dice cosas como, oh, los mercados están bien, y al pobre secretario de Energía, Wright, lo sacan ahí para decir, oh, sí, están pasando como 9 o 10 millones de barriles por el corredor de Omán. Él sabe que es falso. Todo el mundo en los mercados del petróleo sabe que es falso, pero tiene que humillarse para seguir contando con el favor de Trump para que no lo sacrifiquen en el césped del ala oeste. Y con Bessent pasa lo mismo. Lo hace porque es lo que Trump quiere oír, no porque sea lo que él realmente cree. Así que la razón por la que Trump cree disparates no es necesariamente que la gente le diga disparates, aunque eso es parte del problema, porque todos son unos cobardes y unos aduladores que no le dan información ni inteligencia honestas. Pero es porque exige información falsa e inteligencia falsa. Cuando J.D. Vance le dio información sincera, les dijo a otros, a mediados de marzo, a finales de marzo, a principios de abril, cuando ya era evidente que Vance tenía razón, que quería despedir a Vance. Así que esa es su reacción ante cualquiera que le dé una opinión sincera. Se enfada cuando le dan una opinión sincera. Bueno, se puede ver con el asunto del USS Liberty, que ha vuelto a surgir. Es como, no, ni siquiera han estado allí el tiempo suficiente. Eso es simplemente Trump, siendo caprichoso y enfadado. Es políticamente estúpido, pero ha sido el regalo caído del cielo. No mires a caballo regalado el diente, o como sea. Simplemente mete la pata. Se refiere a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Sí, Abraham Lincoln. Mete la pata constantemente. Quiero decir, este es un tipo que antes fue uno de los mayores persuasores políticos y expertos en marketing de masas de la historia de Estados Unidos, incluso antes de ser presidente. Era un maestro del arte de vender. Ya sabes, admiraba a P.T. Barnum como uno de los grandes vendedores, alguien a quien quería emular. Ahora es como el hermano pequeño retrasado de P.T. Barnum. Quiero decir, parece que dice siempre lo equivocado en el momento equivocado, de forma habitual. Te da una idea de hasta qué punto se ha deteriorado su proceso de toma de decisiones. Ha experimentado un cambio completo de personalidad. Quiere que lo comparen con Genghis Khan, Attila el Huno, Hitler y Stalin en términos de poder. Así que tiene una obsesión completamente distinta. Por eso ahora admira un poco a Bibi, aunque odiaba a Bibi en 2020, por lo rápido que Bibi le clavó un puñal por la espalda. Ahora ve en Bibi Netanyahu a una especie de alma gemela. Es como si respetara que Bibi le abofetee, lo cual es increíble. Su mentalidad está tan mermada y su toma de decisiones es tan problemática que no se puede confiar en que tome decisiones racionales y fiables. Pero ahora quienes le están plantando cara son el general Kane, el vicepresidente Vance y, por así decirlo, la gente que está en primera línea dentro del ejército. Son ellos quienes dicen, no podemos hacer esto. Y la gente debería pensarlo. ¿Cómo salieron a la luz estas historias sobre el USS Lincoln y otros? Quiero decir, los padres estaban cada vez más inquietos, así que contactaron con personas como yo, como Larry Johnson y como otros en los medios, para saber qué estaba ocurriendo. Pero ¿cómo llegó esto a los grandes medios? Llega porque alguien del ejército se lo confirma a medios como The Guardian, etc. Se nota lo rápido que se filtró la historia nuclear al contársela a Marjorie Taylor Greene, sabiendo que ella la difundiría por todo el mundo. Eso solo ocurre cuando hay una gran disidencia dentro del ejército. No quieren ir a la guerra.
Bessent está intentando maquillar la situación todo lo que puede, pero eso no cambia lo que cuesta repostar. Todo el mundo lo ve a diario. Tampoco cambia que casi el 80% de los estadounidenses tiene una opinión muy negativa de la economía. Ni cambia que sigue perdiendo a sus candidatos a gobernador en las primarias republicanas. Creo que anoche fue la quinta o la sexta vez. De los últimos 8 candidatos a gobernador de Trump, 6 han perdido. Anoche perdió además a varios candidatos al Congreso de alto perfil, así que puede ver cómo su vudú se desvanece en tiempo real. Luego, en Alaska, Peltola lo hizo tan bien que parece que ese es otro escaño que van a perder esta noche. Así que eso significa que van a perder Maine, van a perder Alaska. No van a ganar Michigan, pese a las encuestas falsas que se publicaron. Una encuesta de hoy en Michigan de la Universidad Susquehanna de Pensilvania, conservadora y republicana, sitúa a El Sayed con más de 6 puntos de ventaja. Según mi estimación, voy a publicar un artículo en Substack sobre el Senado. Si miras lo que hay debajo del capó, ya sabes, históricamente puedo entender que en el Senado de Estados Unidos, como solo se renueva 1/3 de los escaños en cada ciclo electoral, porque los mandatos son de 6 años, con un mapa favorable. En otras palabras, solo hay 2 escaños del Senado en manos republicanas que estuvieron siquiera reñidos en 2024. Y hay 2 escaños demócratas en estados que ganó Trump. Así que sobre el papel, 2026 debería ser pan comido para los republicanos. Pero así de mal están las cosas por dentro. Van por detrás en Ohio, por detrás en Iowa, por detrás en Michigan, por detrás en Carolina del Norte, por detrás en Georgia, por detrás en Maine, por detrás en Alaska, por detrás en Texas. Así que ya van camino no solo de perder el Senado, sino de perderlo de forma bastante contundente. Y si repasamos elecciones en las que se daban alguna combinación de guerra, recesión, realineamiento o escándalo, al menos 2 de esos 4 factores, el partido incumbente, el partido de la Casa Blanca, ha perdido al menos 4 escaños en el Senado todas y cada una de las veces, el 100% de las veces. Y la media de escaños del Senado que han perdido es de 9. Y aquí tenemos una guerra, la guerra de Irán, y la guerra más impopular tan rápidamente en la historia de Estados Unidos. Tenemos lo que los votantes estadounidenses describen como condiciones de recesión y una mala situación económica. Menos de 1 de cada 4 estadounidenses considera que la economía es buena. Tenemos el escándalo de los archivos Epstein, que sigue y sigue y sigue. Jueces que, esta semana y la pasada, han emitido resoluciones para que revelen información, afirmando que violaron la ley de transparencia de los archivos Epstein. Y luego está el reajuste de fondo entre los votantes jóvenes, especialmente los hombres hispanos y afroamericanos, aunque no se limita a esos grupos. Se subieron al tren de Trump en 2024, junto con la base de votantes industriales y contrarios a la guerra, en lugares como Maine, Nuevo Hampshire, Ohio, Iowa, Wisconsin y Pensilvania, y también en estados como Montana y Alaska, con tradición de voto contrario a la guerra. Basta con volver atrás y comparar los márgenes de Bush en 2000 y en 2004, que en realidad bajaron o se mantuvieron estables en comparación con el resto del país por su escepticismo ante la guerra y sus críticas a la guerra. Y eso fue en un momento en que la guerra de Irak no era muy impopular. Eso ocurrió 2 años después. Así que Trump se enfrenta a las 4 cosas. ¿Qué sugiere eso? Sugiere perder más de 9 escaños en el Senado y más de 30 escaños en la Cámara de Representantes. Y será investigar, destituir, investigar, destituir, investigar, destituir durante todo el año. Por eso la gente cree que Trump puede volver a ir a por ellos después de las elecciones de mitad de mandato. ¿Cómo? Estará luchando por su supervivencia política, con un enorme riesgo de ser destituido de la presidencia. Esas son las realidades políticas, económicas y militares que constriñen a Trump. Lo que pasa es que en cualquier día concreto, Trump se convence a sí mismo de que no le constriñen en absoluto.
Creo, Robert, que si observamos el comportamiento de Donald Trump, concretamente en este segundo mandato, en su Trump 2.0, está simplificándolo todo en exceso. Todo, de una forma peligrosamente simplista. Cada vez que se trata de Ucrania o de Oriente Medio, todo gira en torno a su relación con las personas. No se trata de la complejidad de la relación entre dos países, con todos esos problemas. Ya sabes, cálculos complicados por ambas partes, por parte de Estados Unidos, por parte de Rusia, por parte de Irán. También diría que por parte de Arabia Saudí, por ejemplo. No ve eso. Quiere simplificarlo todo, y eso no funciona. Creo que este es uno de los principales problemas de Donald Trump. No tiene tanta paciencia para entender, ni para dejar que alguien le explique la complejidad del asunto. Ese es el problema. No se trata de obtener la información. Se trata de darse cuenta de lo difícil que es esa situación, en vez de simplificarla, y simplificarla en exceso. Sí, la mejor manera de describirlo. Yo, de niño, me encantaba el arte de la negociación. Y mi cita favorita del libro era cuando Trump decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. El Trump de su primer mandato, el Trump candidato de 2024 e incluso el Trump de principios de 2025 era alguien que esperaba lo mejor. Todo ese pensamiento positivo y esa ilusión que pueden ayudar a convertir algo en realidad, pero siempre estaban sujetos a lo que describes, el realismo objetivo. Ese realismo objetivo ha desaparecido desde finales del otoño, y ahora se entrega regularmente al pensamiento ilusorio y a la fabulación. Y, como señalas, concibe el mundo como lo haría un emperador de la vieja escuela. Que no piensa en las complejidades de las tribus, la religión, la política, la economía, en lo que está ocurriendo por debajo. No. Es simplemente el gran emperador, el jefe Trump. Negocia elige a un líder, ya sabes, ese tipo de cosas. Y si no haces lo que dice Trump, Trump irá a secuestrarte y a detenerte en mitad de la noche, o te bombardeará en mitad de unas negociaciones, porque yo soy el gran Trump, soy el emperador Trump, y me traerás tributo. Y si no lo haces, te castigaré. Que Corea del Sur no envía, qué sé yo, un barco para ayudar en el estrecho de Hormuz. Bueno, el líder norcoreano me cae bien, así que a Trump le gusta más Corea del Norte, que le den a Corea del Sur. Quiero decir, son reacciones propias de un niño pequeño. Su mezquindad está por las nubes. Pero eso determina todo lo que hace. Así que no se trata de que la gente intente relacionarse con Trump como con el Trump de antes y descubra que no funciona. No funciona por su capacidad explicativa ni por su capacidad predictiva. Por eso incluso hay quienes piensan, bueno, Trump debe de estar siendo chantajeado, extorsionado o sobornado por Israel o por alguna otra cosa. Pero eso tampoco permite predecir nada, porque no explica esa forma simplista de pensar. No explica el deterioro de su proceso de toma de decisiones. No explica Venezuela, Cuba, Rusia, Groenlandia, ni todos esos otros lugares en los que está perdiendo los papeles. Así que es casi como un trasfondo que la gente ha intentado poner en primer plano. Por eso ni siquiera eso supone un freno. Aunque hubiera, pongamos que los hubiera, por la razón que fuera, actores moderadores en Israel, ahora mismo no frenarían a Trump. Porque Trump quiere conquistar a los persas, ganar una guerra terrestre contra los rusos y fanfarronear ante los chinos, todo en el mismo año. Y esas son las tres cosas que ya sabe, no hace falta ver La Princesa Prometida para saber que no se hacen. Así que esa es su mentalidad. Hay una fuerza moderadora en J.D. Vance. Hay una fuerza moderadora en el general Kane. Hay una fuerza moderadora entre la gente sobre el terreno. Bessent y Wright saben, entre bastidores, no hablarán de ello públicamente, que esto es insostenible económicamente e insostenible en términos energéticos. No son tan tontos como parecen hacerse en televisión para Trump. Pero el problema sigue siendo Trump. Trump sigue en el centro de todo esto y es errático. Así que sí, por eso animaría a la gente a que, ya sabes, le convenzan de que ganó.
Convencedle de que Irán realmente se ha derrumbado, que están a punto de, que están trabajando en una gran estatua dorada suya, señor presidente. La van a colocar justo en el centro de Teherán. Pero para hacerlo posible, tenemos que levantar el bloqueo para que puedan traer todo el oro necesario y construir una estatua suya, señor presidente. Ese es el nivel de inteligencia emocional en el que está ahora mismo. Así que ese es el gran riesgo. El gran riesgo durante toda esta guerra, y seguirá siéndolo, es que nadie puede predecir de forma adecuada o completa qué podría intentar hacer Trump. Lo que sabemos es que, militarmente, no puede derrotar a Irán. Económicamente, tampoco va a derrotar a Irán. Y políticamente, está metido en un montón de problemas. Y esas serán límites reales su capacidad de lograr nada. Eso no significa que no vaya a intentar alguna locura de aquí a entonces. ¿Qué le está pasando con respecto a Ucrania? ¿Cómo se entiende a este tipo cuando sabe lo que está ocurriendo en Ucrania? Al menos recibe información, la poca información que recibe. Pero a mí me parece que Ucrania ya no le importa. Está ahí, al margen, dejando simplemente que la guerra siga ocurriendo. De vez en cuando la CIA, Ratcliffe, porque Ratcliffe es muy pro-Ucrania, le susurra que quizá Ucrania puede ganar, Trump responde, sí. Y entonces le verás decir algo o impulsar alguna medida, o sí, os daremos armas de largo alcance, Zelensky. Oye, igual podéis intentar asesinar a Putin. ¿No sería una gran victoria? Algo que Trump nunca habría hecho en su primer mandato, y que tampoco habría hecho en los primeros 6 meses de su segundo mandato. Porque incluso Scott Bessent, le dijo, ya sabes, Zelensky es un enano colocado de cocaína. El propio Trump dijo que Zelensky es el mayor estafador entre bambalinas, el mayor estafador de todos los tiempos. Sabes que Vance no le soporta. Pero, quiero decir, tuve este debate con Vance en otoño, en privado, sobre el hecho de que la CIA y Ratcliffe le están pasando información de inteligencia falsa, y Kellogg estuvo blanqueando la basura más absurda durante todo el proceso. Y durante un tiempo, Trump se lo creyó, y ahora, de forma esporádica, se lo vuelve a creer. Ah, sí, Rusia está a punto de derrumbarse. Sí. Putin necesita que le haga un favor. Y la mayor parte del tiempo, la realidad se impone de nuevo, porque hay una parte de Trump que se da cuenta de que Zelensky no va a derrotar a Putin, porque en su mente compara a estas dos personas, individualiza y personaliza los conflictos, lo cual es un poco absurdo, pero así es como funciona su cabeza ahora mismo. Así que, en general, se mantiene al margen. No quiere que le responsabilicen si Ucrania cae, solo quiere que le responsabilicen si Ucrania tiene éxito. Y la mayoría de las veces cree que Ucrania no va a tener éxito, pero no ha impedido que Ratcliffe le dé coordenadas de objetivos en lo profundo de Rusia, ni que ayude a crear este ejército terrorista ucraniano, al estilo de la Operación Gladio, por todo el mundo, para llevar a cabo operaciones de falsa bandera en cualquier lugar. Dios sabe dónde van a aparecer la próxima vez. Y ese es el problema. Además, ha engañado por completo a Rusia con el acuerdo que prometió en agosto. Y ahora los rusos no están interesados en negociar. Simplemente van a quedarse con todo lo útil de Ucrania. Se quedarán con Odessa. Se quedarán con la costa del Mar Negro. Se quedarán con todo. Puede que incluso tomen Kiev. Sin duda, van a tomar todo lo que está al este del río. Y probablemente estén mucho más cerca de conseguirlo. En la Casa Blanca creen que aún falta 1 o 2 años. Y yo pienso, probablemente faltan meses para que tomen el resto del Donbass. Y después, el resto de esa zona es simplemente campo abierto. La guerra de desgaste y la doctrina de batalla profunda se originaron en gran medida con generales rusos hace más de un siglo. Y lo que eso indica es que las guerras de desgaste avanzan muy despacio, hasta que de pronto empiezan a avanzar muy rápido. Y creo que estamos a punto de que empiece a avanzar muy rápido. Hay gente en el entorno de Vance y en otros lugares. El jefe de gabinete de Vance va a dimitir. Eso es muy bueno.
Su jefe de gabinete era un problema para él en diversos ámbitos. Era la única persona de su equipo que estaba más alineada con los intereses neoconservadores, los intereses del Estado profundo y los intereses israelíes. Que ese tipo esté fuera es bueno, porque todos los demás a su alrededor en su equipo son profundamente escépticos, no intervencionistas, realistas geopolíticos y reconocen lo que está pasando. Y todavía existe la posibilidad de que si Trump implosiona y no, ya sabes, corrige el rumbo en absoluto antes de las elecciones de mitad de mandato, esas elecciones sean tan malas para Trump que los demócratas lo aparten realmente de la presidencia y le den a Vance la oportunidad de hacer de Gerald Ford, de maneras que podrían funcionar. Y el primero al que despediríamos sería Hegseth. El segundo sería Ratcliffe, de la CIA. El tercero, Lutnick, en comercio. Y el cuarto, Bessent, en el tesoro. Ahora bien, quizá mantendrías a Bessent por el respeto que tiene en la Street, es decir, en Wall Street. Pero los otros tres probablemente estén descartados, porque Elbridge Colby está muy ligado a... Y Colby quiere, ¿cuál era su gran plan? Retirarse de Oriente Medio y alcanzar una distensión con Rusia y China. Quiero decir, una distensión con Rusia para separarla de China, justo lo contrario de lo que hizo Nixon en los años 70. Así que eso es lo que Colby tendría poder para hacer. Y de repente, podrías tener una... Ya se ve a gente vinculada a Colby difundiendo la idea de utilizar la guerra de Irán para reducir radicalmente nuestra presencia militar en Oriente Medio. Él siempre ha querido hacer eso. Quería hacerlo hace 10 años. Y ahora está usando la guerra de Irán como pretexto para hacerlo. Decir, ¿sabéis qué? Esto no ha salido tan bien. Los habitantes locales ya no nos quieren allí, en realidad. Etcétera. Pero él siempre ha querido reducir nuestra presencia en Oriente Medio. Eso es lo que viene, de una forma u otra. La guerra con Irán quizás sea para los británicos lo que fue Suez, ¿sabes? Fue más un indicador de dónde estaban que algo que creara una situación que antes no existía. La realidad es que nuestro ejército lleva décadas sobrecargado. No es tan capaz ni tan competente como nos gusta fingir que es para el campo de batalla moderno. Nuestra presencia en Oriente Medio nunca ha sido productiva y desde luego no lo ha sido en los últimos más de 30 años. Y la guerra con Irán no es más que la culminación de esa expresión. No revierte nada, salvo unas expectativas, no algo que no estuviera ya ahí antes. Sí, muchísimas gracias, Robert, por estar hoy con nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.